bestia de Apocalipsis 17 se le da una decena de interpretaciones. Y esto ocurre porque no respetan los símbolos proféticos ni el significado que la Biblia les da. Antes que Daniel escribiera la visión del capítulo 7 de su libro, los profetas Jeremías y Joel habían presentado a Babilonia con la figura de un león. Además del símbolo del león, Jeremías se refirió al primer reino que obró contra Israel, señalando a Egipto con la figura de una becerra. Y antes de Daniel y de Jeremías, el profeta Oseas describió a Israel como la esposa del Señor, que se comportó como una ramera adulterando con Egipto y Asiria. Y si el símbolo bíblico que identifica a Egipto es una becerra y el de Babilonia un león, ¿cuál debe ser el de Asiria? Oseas escribió: porque subieron a Asiria, asno montés que prefiere estar solo. Y hablando de este hecho, Jeremías dijo que al fornicar Israel con Asiria, el asno montés, la mujer del Señor se comportó como una asna montés. Ezequiel presenta los imperios que obraron contra Israel en este orden: Egipto, Asiria y Babilonia. Y dijo que el gran dragón en los mares se valió de ellas para obrar contra el pueblo de Dios. Refiriéndose a una de esas bestias, Juan dice que al sentarse sobre el trono del dragón, recibió poder como si fuera una de sus cabezas, y siendo adorada con el dragón. Así que desde las visiones de Oseas hasta los de Jeremías, los enemigos de Israel señalados fueron la becerra de Egipto, el asno montés de Asiria y el león de Babilonia. Desde las visiones de Daniel, además del león de Babilonia, el oso de Medo-Persia, el leopardo de Grecia y la bestia espantosa de Roma. Desde los días de Juan se habla de la bestia espantosa semejante a un leopardo de Roma, el cordero que finalmente hablará como dragón y la octava bestia que es de entre las 7. En griego, bestia es masculino. Por lo tanto, la bestia de Apocalipsis 17 no es una sola, sino que son 7 sentadas sobre una octava que se le llama dragón. Juan escribió: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer o iglesia apóstata, y son 7 reyes. En la profecía, monte significa poder mundial. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga, durará breve tiempo. El Señor había dicho: escribe las cosas que has visto y las que son, tiempo presente, y las que han de ser después de estas. Cuando no hay una fecha determinada, el punto de partida del tiempo profético presente es el momento cuando el profeta escribe la visión. Esta regla se cumple en toda la Biblia. Por lo tanto, ese que es el tiempo presente no es otro que el Imperio Romano, que se transformó en un cristianismo perseguidor, cumpliendo lo dicho por el profeta Daniel mediante su cuarta bestia de 10 cuernos. Elena de White lo confirma en El conflicto de los siglos, página 491. Por lo tanto, las 5 bestias que cayeron antes de Juan fueron la bestia de Egipto, el asno montés de Asiria, el león de Babilonia, el oso de Medo-Persia y el leopardo de Grecia. Vimos que la 6ª cabeza del dragón es la del tiempo presente desde los días de Juan, y que es la 4ª del profeta Daniel, que durará hasta el fin con la venida de Cristo. Elena G. de White dice que es casi la misma de Daniel, con el cuerno pequeño que creció y se multiplicó. Juan la describe así: la bestia que vi es semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Pero luego dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Vimos que la bestia leopardo tiene una sola cabeza, pero al sentarse sobre el dragón, llega a ser la cabeza herida del dragón. La historia nos dice que mientras el general francés Berthier producía en 1798 ese golpe contra ese poder romano, encarcelando al Papa Pío VI, en América se fortalecía un poder mundial que actuaba con los creyentes como manso cordero y daba protección a los refugiados europeos. Pero aunque nos cueste creer,
La profecía asegura que el Cordero de Estados Unidos de América terminará hablando como dragón, y gracias a él la herida papal será sanada completamente y volverá a perseguir como en la Edad Media. En el conflicto de los siglos dice: los protestantes de los Estados Unidos, o falso profeta, serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Estas tres últimas cabezas del dragón rojo son las siguientes: la unión religiosa, que dominará sobre la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica como falso profeta; la bestia papal de Roma; y la octava bestia cabeza, que abre la boca del dragón mismo. Daniel señala 10 cuernos o naciones en la cabeza romana. Pero cuando Roma papal subió al trono, lo hizo derribando a 3 que eran arrianos, quedando con el papado 8 cuernos. Y al sumarlos con los 2 cuernos del Cordero, el republicanismo y el protestantismo de los Estados Unidos de Norteamérica, el dragón completará los 10 cuernos. Por lo tanto, la Europa católica y la América protestante bajo el poder demoníaco del dragón, cuando éste levante su propia cabeza, sumarán los 3 espíritus inmundos de la profecía, llevando al mundo a la contienda final contra el pueblo de Dios y a una ruina mundial sin precedentes. Se cumplirá durante la sexta plaga, cuando Satanás saldrá del abismo levantando la octava cabeza para obrar directamente contra los santos. Imitando la segunda venida, producirá su engaño mayor, culpando a los justos por todos los problemas mundiales, y se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Su engaño será irresistible. Satanás era, porque en el cielo obró directamente contra Dios. Ahora no es porque no lo hace directamente, sino por medio de los poderes mundiales. Pero finalmente será, pues cuando levante su propia cabeza, todos los reinos humanos entregarán sus coronas directamente a la cabeza del dragón. Llegamos a la séptima plaga, cuando Dios interviene en el Armagedón y rompe la triple alianza religiosa, y lo hace mostrando en el cielo, especialmente el cuarto mandamiento del Decálogo, que el papado se enorgullece de haberlo cambiado por la adoración dominical del dios Sol de Constantino I. Al ser desenmascarados y sus feligreses engañados por tanto tiempo, se levantarán para vengarse de sus religiosos, produciendo la matanza más salvaje de todos los tiempos. Entonces Juan vio venir al Rey de Reyes y Señor de Señores. La bestia fue apresada hasta el día del juicio, y los justos heredaron el reino. Por eso dice el Espíritu Santo: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón.